Mi nombre es Bella, y la vida tiene su forma peculiar de recordarte quién manda. No hace mucho tiempo, habría hablado con orgullo y entusiasmo sobre mi matrimonio con Willy, irradiando la felicidad de una recién casada. Creí, de todo corazón, que dejar mi prometedora carrera en Ventictech para centrarme en nuestro matrimonio era la decisión correcta. Después de todo, ¿no vale más el amor que cualquier salario? Ventictech era un lugar único, aunque estrictamente reglamentado. Una de sus reglas complicaba especialmente la vida de las parejas que trabajaban allí. Cuando Willy y yo nos casamos, nos convertimos en el foco de atención. Nuestro jefe, Gary, nos presentó un ultimátum con la seriedad de un veredicto judicial. Uno de los dos debía renunciar. Aquella noche, la discusión en casa fue intensa, casi como un episodio de un reality show cargado de emociones. Mirando hacia atrás, el amor nubló mi juicio. Cedí y presenté mi renuncia al día siguiente, abandonando una carrera brillante por una vida dedicada al hogar. Pensé que estaba construyendo algo sólido, pero ahora me doy cuenta de lo frágil que era todo. Avancemos hasta el presente. Aquí estoy, limpiando derrames por enésima vez porque Willy no puede acertar ni con su tazón de cereal. ¿Tu madre no te enseñó a comer con cuidado? Grito desde la cocina, pero mis palabras chocan con las paredes. Su respuesta es un comentario seco y defensivo, como si lo hubiera acusado de algo mucho más grave. No insisto, no vale la pena. Solíamos bromear y reír juntos, pero ahora cada conversación se siente como caminar sobre un campo minado. Por la noche, Willy está absorto en el televisor, mientras yo examino las ruinas de lo que alguna vez fue nuestra relación. ¿Piensas hablar conmigo o planeas comprometerte de por vida con ese sofá? Le digo con un tono que mezcla frustración y tristeza. Él solo se encoge de hombros. Ese gesto, tan pequeño, hace que el aire en la habitación pese como una losa. Recuerdo los días en que sabíamos exactamente cómo hacer que el otro sonriera, cuando nuestras diferencias eran chispas de vitalidad y no grietas en nuestros cimientos. Ahora, cada interacción es tan frágil como el hielo fino. Horas después, en la cocina, preparo la cena con manos temblorosas. Cuando Willy entra, su mal humor es evidente en cada paso. Examina el plato como si fuera un juez dictando sentencia. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer?, gruñe, su voz rasposa cargada de desdén. Intento responder con calma. Está un poco más frío de lo usual, pero, no me importa, interrumpe bruscamente. Sus palabras son frías, calculadas, diseñadas para herir sin necesidad de gritos. Aparta el plato con desdén y, tras una mirada que mezcla desprecio y resignación, murmura, olvídalo, agarra sus llaves y sale, dejando tras de sí un silencio que resuena más fuerte que cualquier puerta cerrada de golpe. Me quedo allí, mirando el plato intacto. Cada paso hacia el basurero se siente como una derrota, no solo de la comida, sino de mis esfuerzos, de mi esperanza menguante. Para el mundo exterior, somos la pareja perfecta, puertas adentro. La realidad es otra historia. Las demandas de Willy han ido erosionando lentamente mi autoestima. Lo que una vez fue un matrimonio lleno de risas y complicidad ahora parece una lucha constante por su aprobación. Esta noche, como tantas antes, la mesa de la cena se ha convertido en un campo de batalla. ¿Qué es esto?, pregunta con desprecio. Brócoli al vapor, respondo con voz firme, aunque su mirada me atraviese como un cuchillo. ¿Brócoli otra vez? ¿No sabes cocinar nada más? Su burla me golpea con más fuerza que cualquier palabra que haya dicho antes. Me trago las réplicas que quieren salir, sabiendo que cualquier palabra solo alimentará el fuego, pero mientras miro su indiferencia, una pregunta comienza a arder en mi interior. ¿Cuánto más puedo soportar esto antes de que me consuma por completo? Me ofrecía preparar algo más, pero su burla fue inmediata. Sería la primera vez, murmuró. Sus palabras me hirieron, encendiendo una chispa de ira silenciosa mientras me dirigía a la cocina. Su mirada me siguió, crítica e implacable. ¿A dónde vas?, ladró cuando empecé a buscar nuevos ingredientes. Dije que te haría algo más, respondí con un tono de desafío que apenas enmascaraba mi temor. Willy se levantó abruptamente, y el sonido de la silla raspando el piso resonó como un aviso. Siéntate, ordenó, su tono cargado de autoridad. No pretendamos que tienes otros planes. Tu mundo gira a mi alrededor, ¿recuerdas? Sus palabras fueron un recordatorio brutal, una correa invisible que me mantenía atada a su control. Sí, recuerdo, murmuré, con la energía drenándose de mí mientras regresaba lentamente a la mesa. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el peso de nuestra relación estuviera aplastándome. Cuando llegué a casa más tarde con las compras, el silencio fue lo único que me recibió. No hubo un gracias ni un lo siento, solo un silencio tan espeso que parecía llenar cada rincón de la casa. Willy estaba sentado, rodeado de un aire de desaprobación que era casi tangible.
A medida que avanzaba la noche, declaró de repente, esta casa es un desastre. Mi mirada recorrió la sala. Unos libros ligeramente desalineados en la mesa de café y una almohada torcida eran las únicas imperfecciones visibles. Limpia eso, exigió. Quise gritarle, decirle que no importaba cuánto me esforzara. Nuestra casa nunca cumpliría con sus estándares imposibles. Pero, en cambio, acomodé los libros y la almohada en silencio, murmurando para mí misma sobre el trabajo interminable que parecía exigir este lugar. ¿Qué dijiste?, espetó, captando el final de mi queja. Nada, respondí rápidamente, tratando de sonar despreocupada. Solo hablaba conmigo misma. Me lanzó una mirada sospechosa, pero dejó el tema. Más tarde, en la cama, el silencio entre nosotros era tan denso como la oscuridad que llenaba la habitación. Pensé en todas las palabras que deseaba decirle, sobre mi creciente resentimiento, sobre la vida que soñé y que ahora parecía desvanecerse entre mis dedos. Ya no estábamos unidos por amor, sino por cadenas invisibles de dependencia y miedo. Desde fuera, éramos la pareja perfecta, pero la perfección era solo una máscara, una fachada que escondía un matrimonio quebrado. Un día, después de un simple viaje a la tienda, todo cambió. Un pedazo de hielo traicionero me hizo resbalar, y el dolor que atravesó mi pierna fue como un rayo. Era innegable, no podía moverme. Un par de transeúntes se acercaron rápidamente, sus rostros llenos de preocupación. Traté de mantener la compostura y asentí cuando sugirieron llevarme al hospital. En la sala de emergencias, el tiempo parecía detenerse mientras esperaba ser atendida. Finalmente, un médico me examinó. Una sola mirada fue suficiente para que diagnosticara lo que ya temía. Está rota, afirmó sin rodeos, como si estuviera hablando del clima. El verdadero impacto no fue la fractura en sí, sino el miedo de enfrentarme a Willy con la noticia. Le envié un mensaje de texto. Me rompí la pierna. Estoy en el hospital. No recibí respuesta. Pasé la noche en el hospital, fría e incómoda. La enfermera parecía indiferente, y el café de la máquina expendedora tenía un sabor rancio que solo amplificaba la sensación de abandono. Tan pronto como fue posible, me enviaron a casa con una pila de papeles de alta y un yeso tan blanco como la nieve. Cuando llegué, Willy ya estaba allí. Su expresión era tormentosa, y no hubo palabras de preocupación ni preguntas sobre lo que me había pasado. Sus primeras palabras fueron, ¿dónde está la cena? Ahí estaba yo, apoyada en muletas y con la pierna enyesada, tratando de procesar su indiferencia. Perdí los estribos. ¿Qué crees? ¿Qué fui a bailar? Mira mi pierna. Pero él no mostró interés alguno en mi estado. Su única preocupación era la cena. En ese momento, la magnitud de su abandono y egoísmo se cristalizó dolorosamente. Willy despotricó como si me hubiera roto la pierna a propósito. Siempre tienes excusas, acusó con amargura. Ni siquiera puedes hacer lo único que se supone que debes hacer. ¿Puedes? Me quedé asombrada. Después de una noche agotadora en el hospital, lo único que le importaba era su comida. La situación me abrumaba, y el aire se sentía tan frío como el hielo que me había hecho caer. Ese frío era más que físico, era una señal de que nuestra relación estaba fracturada de una forma que ya no se podía ignorar. Cojeé hacia la cocina, cada paso con las muletas se sentía como una milla. Irónicamente, todavía estaba preparando la cena para mi esposo, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Alrededor de la cocina, noté que el bote de basura estaba casi desbordado. Era un pequeño descuido, pero con Willy ningún error era menor. ¿Y esto ahora?, ladró al notar el contenedor lleno. ¿Estás en casa todo el día y ni siquiera puedes realizar las tareas más simples? Antes de que pudiera responder, se abalanzó sobre el bote y, con una patada rápida, lo volcó. El contenido se esparció por el suelo. Límpialo, ordenó. Mis manos temblaban mientras me agachaba. No era el dolor de mi pierna lo que me afectaba, sino un dolor más profundo y silencioso. Esa noche no pude dormir. Sus duras palabras resonaban en mi cabeza, mezclándose con las lágrimas calientes que se deslizaban por mi rostro. A la mañana siguiente, la luz del día iluminaba los restos del caos de la noche anterior. Sentada en la mesa de la cocina, tenía los papeles del divorcio frente a mí. El café goteaba en la cafetera mientras el aire se llenaba de una tensa calma. Willy apareció tambaleándose y, como si nada, gruñó, ¿qué hay para desayunar? Sin decir una palabra, empujé los papeles hacia él. Willy bajó la mirada, y una sonrisa burlona se extendió por su rostro. ¿En serio?, se burló. ¿Estás jugando a ser valiente? Mi corazón latía con fuerza,
pero mi voz se mantuvo firme. Ya lo hice. Solo necesito tu firma, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Se inclinó más cerca, el desprecio evidente en su rostro. ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Eres un pájaro roto. Ni siquiera puedes sacar la basura. Respiré hondo, plantándome firmemente. Ya terminé de hablar, Willy. Firma los papeles o haré que las autoridades te obliguen. Él se burló nuevamente, pero agarró el bolígrafo con fuerza y firmó su nombre, cada trazo pesado y deliberado. Luego arrojó el bolígrafo al suelo como si lo quemara. Buena suerte, cariño, dijo con sarcasmo. Volverás arrastrándote antes de que pase mucho tiempo. Pero no lo hice. No podía. Este era mi límite, mi línea en la arena. Mientras él salía furioso, yo sonreí. Esos papeles firmados eran el primer paso, con muletas o no, hacia una vida mejor y diferente. Arrastrarme no es mi estilo, murmuré para mí misma. A la mañana siguiente, me desperté en un silencio inquietante, un contraste marcado con la confusión interna que sentía. Mientras tomaba mi café, Willy, en un tono casual, mencionó que ya había contactado a un abogado, alguien influyente de la ciudad. Vamos a dividir la propiedad, y mi abogado es el mejor, anunció con orgullo. Yo asentí en silencio, sabiendo que este era solo el comienzo, pero con la certeza de que nunca volvería a ceder. ¿Vienes conmigo?, preguntó Willy, aunque su tono no pedía permiso. Era como si ya hubiera decidido por mí, ignorando mi pierna aún en recuperación y la evidente falta de opciones. Me di cuenta de que esto era solo el inicio de otro largo camino. Asentí en silencio mientras él me ayudaba a subir al auto, apoyándome con cuidado sobre mi yeso. Todo parecía normal mientras conducíamos por la autopista. El horizonte de la ciudad se encogía en la distancia, reduciéndose a una colección de edificios en miniatura. De repente, Willy se detuvo al lado de la carretera. Necesito aire, murmuró mientras salía. Sin muchas ganas, decidí salir también, apoyándome pesadamente en el auto para sostenerme. Willy fingió estar interesado en revisar los neumáticos, pero de forma inesperada saltó de nuevo al asiento del conductor. Antes de que pudiera reaccionar, aceleró, dejándome varada en medio de la nada. El sonido del motor desapareció en la distancia mientras veía las luces traseras de su auto volverse una pequeña mancha en el horizonte. Aturdida e incrédula, saqué mi teléfono y marqué su número. Vuelve, grité desesperada, pero su respuesta fue fría y cruel. Esto es lo que mereces por buscar el divorcio, dijo antes de colgar. El frío del invierno comenzó a colarse en mis huesos, un recordatorio cruel de mi abandono. Los autos pasaban a mi lado, los conductores ajenos a mi situación. Su indiferencia era tan cortante como el viento helado que me rodeaba. El tiempo parecía detenerse hasta que una camioneta Jeep se detuvo traqueteando junto a mí. Detrás del volante estaba Gary, mi exjefe, la última persona que esperaba ver. El calor de la calefacción del auto me revivió lentamente mientras Gary me examinaba con preocupación. Te ves como un desastre, dijo bruscamente, aunque con amabilidad. ¿Por qué demonios no llamaste a alguien? Me encogí de hombros, sintiendo el peso de mi situación. Pensé que podía manejarlo, murmuré en voz baja. ¿Te dejó al costado de la carretera con una pierna rota?, preguntó, su voz una mezcla de incredulidad y enojo. Willy es un maldito cobarde. Sí, supongo que lo es, respondí mientras me abrazaba, tratando de ahuyentar el frío y el dolor. Gary me llevó a Ventictech, y me ayudó a subir al quinto piso. Los sonidos familiares de la oficina eran a la vez extraños y reconfortantes, recordándome la vida que una vez conocí, dentro de su oficina. Me entregó una taza de café caliente. Gracias, Gary, dije después de un sorbo. Era fuerte, justo como me gustaba, un marcado contraste con la frialdad que había soportado afuera. Mientras él caminaba inquieto, noté la agitación en sus movimientos. Finalmente, se detuvo y me enfrentó con una mirada seria. ¿Qué vas a hacer ahora, bella?, preguntó, su tono sin el filo juguetón de antes. No lo sé, admití, sintiendo la incertidumbre pesar sobre mí. Gary suspiró y se apoyó en el escritorio. Piensa bien tus próximos pasos, dijo con un tono que mezclaba comprensión y firmeza. Su apoyo, aunque inesperado, era más de lo que podía haber pedido en ese momento. Más tarde, cuando Willy apareció en la oficina, su entrada fue menos segura de lo habitual. Sus botas resonaban vacilantes contra el suelo, como si sintiera la tormenta que estaba por venir. Al verme allí, con los brazos cruzados, su rostro palideció momentáneamente antes de recuperar su típica arrogancia. ¿De qué se trata esto?, preguntó, su voz temblando de nerviosismo disfrazado de desafío.
El jefe, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Willy, siempre pensé que eras astuto, pero lo que hiciste fue una estupidez monumental. Willy intentó culparme, pero su voz traicionaba su inseguridad. No se necesitan mentiras, intervine con calma. Tenemos pruebas claras de lo que has hecho. El jefe sacó un dispositivo de grabación y lo colocó sobre la mesa. ¿Te gustaría escuchar?, ofreció con tono irónico. Willy perdió los estribos, pero no tenía defensa. Su desesperación era evidente, y cuando amenazó con llevarme a la corte, solo sonreí. Eso es exactamente a dónde vamos, respondí con firmeza. El juez no tardó en decidir. La evidencia en su contra era abrumadora. Al finalizar el proceso, el mazo resonó como el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. De vuelta en el trabajo, me sumergí en las rutinas familiares, pero todo se sentía renovado. Cada proyecto completado era un ladrillo en la reconstrucción de mi vida. Harold, un colega, irrumpió en mis pensamientos. Debe sentirse raro, recuperar todo. Raro no empieza a describirlo, respondí con una sonrisa. Eso es el espíritu, dijo con un guiño. Sabes que aquí todos te apoyamos. Asentí, sintiendo el calor genuino de su respaldo. Este era más que un nuevo comienzo. Era una vida recuperada. Estaba lista para vivirla plenamente.